ni siquiera en sus funerales. Que el Señor los reciba en su gloria. Alegrémonos y regocijemos y demos gloria a Dios, porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel día, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba, y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá:
Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús estaba en el templo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. También los judíos en aquel tiempo se acercaron a él y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Pero estos hacían perder la paciencia. Y Jesús con cuánta mansedumbre les dice: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuaban a decirle: ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Pero ustedes no lo creen porque ustedes no son parte de mis ovejas. Esto tal vez suscita una duda. Yo creo y soy parte de las ovejas de Jesús, pero Jesús dice: ustedes no pueden creer porque no son parte. ¿Hay una fe previa al encuentro con Jesús? ¿Cuál es este hacer parte de la fe de Jesús? ¿Qué cosa es eso que me detiene delante de la puerta que es Jesús? Hay actitudes previas a la confesión de Jesús, también para nosotros, que estamos en el rebaño de Jesús.
antipatie previe, diciamo così, son como antipatías previas que no nos dejan ir hacia adelante en el conocimiento de Jesús. La prima di tutto La primera de todas sono le ricchezze. son las riquezas. Anche tanti di noi che siamo entrati También tantos de nosotros que hemos entrado por la puerta del Señor, nos detenemos y no seguimos adelante porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. El Señor ha sido duro con las riquezas, muy duro, muy duro, al punto de decir que era più facile che un cammello entrasse era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. Es duro esto. Las riquezas son un impedimento para andar hacia adelante. No tenemos que caer en el pauperismo, pero no ser esclavos de la riqueza, no vivir para las riquezas, porque las riquezas son un señor, son el señor de este mundo, y no podemos servir a dos señores. Las riquezas nos detienen. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante en el conocimiento de Jesús, avanzar en la pertenencia a Jesús, es la rigidez del corazón. También la rigidez en la interpretación de la ley. Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley, por esta rigidez, que no es fidelidad. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Recuerdo una vez que entré en la parroquia y una buena señora, se me acercó y me dijo: «Padre, ¿le puedo hacer una consulta?». «Claro, dígame». «Padre, la semana pasada, el sábado, no ayer, el otro sábado, fuimos en familia a un matrimonio, que era un matrimonio con la misa. Era el sábado por la tarde y hemos comprendido que con esta misa habíamos cumplido el precepto dominical. Pero después, regresando a casa, pensé que las lecturas de aquella misa no eran las misas del domingo. Y entonces me di cuenta que estaba en pecado mortal, porque el domingo no fui, porque había estado el sábado, pero era una misa que no era verdadera, porque las lecturas no eran verdaderas. Eso es rigidez. Aquella señora pertenecía a un movimiento eclesial. Rigidez. Esto nos aleja de la sabiduría de Jesús, de la belleza de Jesús. Nos corta la libertad. Y tantos pastores hacen crecer esta rigidez en las almas de los fieles. Y esta rigidez no nos deja entrar por la puerta de Jesús. Y más importante, es más importante observar la ley como está escrita o como yo la interpreto, que la libertad de ir hacia adelante y de seguir a Jesús. Otra cosa que no nos deja avanzar en el conocimiento de Jesús es la asedia. Aquel cansancio. Pensemos en aquel hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años. La asedia nos quita la voluntad de andar hacia adelante. Y todo es sí, pero no, ahora no. Eso te hace ser tibio. Es la asedia. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante. Otra que es muy fea es el
comportamiento clericalista. Clericalismo El si mette al clericalismo posto di Gesù. se pone en el lugar de Jesús. Questo deve essere così, Esto così. debe ser hecho Ma il así, así, maestro así. Pero lascia stare el il maestro, no, deja a un lado el maestro. Esto es así, así y así. Y si tú no haces así, así y así, no puedes entrar. Un clericalismo Un clericalismo que toglie la libertà della quita fede la libertad del de la fe del creyente. credente. È una malattia Es una enfermedad nella Chiesa. fea en la iglesia este comportamiento clericalista. Poi un'altra cosa Después, che ci otra impedisce cosa que nos impide andare avanti, andar hacia entrare, adelante, conoscere entrar Gesù, para conocer a confessare Jesús, para confesarlo, è lo spirito mondano. es el espíritu mundano. Quando Cuando la observancia de la fe, finisce in mondanità, la práctica de la fe termina en mundanidad. tutto è mondano. Todo es mundano. Pensiamo Pensemos en la celebración di alcuni sacramenti, de algunos sacramentos, in alcune parrocchie, en algunas parroquias. mondanità, Cuánta mundanidad hay che non si capisce bene. y no se comprende bien la gracia, la presencia de Jesús. Queste sono le cose che Estas son las cosas que ci fermano per nos detienen fare parte para del popolo. hacer parte de las ovejas de Jesús. Siamo pecore Somos ovejas de todas estas cosas, de la riqueza, de la sedia, de la rigidez, de la mundanidad, del clericalismo, de modalidades, de ideologías, de formas de vida. manca la libertà. Falta la libertad Non si può y no seguire Gesù se puede seguir a senza Jesús sin libertad. libertà. Ma dalle volte la libertà Pero fa tantas volte veces uno scivola. la libertad de uno resbala. Sí, es verdad, es verdad. Possiamo scivolare Podemos resbalar andando in libertà. cuando estamos caminando en libertad, Peggio è scivolare pero prima di peor andare. es resbalar Queste cose primero che impediscono de di andar. cominciare a Todas andare. esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante. Signore, ci illumini El Señor per vedere nos ilumine dentro di para noi ver dentro de nosotros se la libertà si hay libertad passare para pasar la puerta, che Gesù, que es di andare Jesús, oltre Gesù, de ir más allá de Jesús, diventare gregge, para ser parte del rebaño, pecore del suo para ser ovejas de su rebaño. Y como ovejas del rebaño de Jesús, ahora disponemos sobre el altar, como iglesia, los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, tua bontà abbiamo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. oh Dio, che in questi santi Oh Dios, misteri que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, vencedor de la muerte, el universo vence y se renueve, y los hijos vuelven a la luz. Y por este misterio, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Padre veramente santo, fonte de... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es Jesucristo mismo que se hace presente en medio del mundo, en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con Él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús.
Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente, porque los bendiga, porque los artistas nos hacen comprender qué cosa es la belleza. Y sin la belleza, sin lo bello, el cielo no se puede comprender. Pidamos nuevamente por los artistas. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje desde Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía viajaban como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador,
¿Qué es Jesús? Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David, mi servidor, y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. Il Signore sia El con Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dopo che ebbe lavato i piedi Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: in verità, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, né un inviato è ni più el grande enviado di chi lo ha es más mandato. grande que el que lo envía. Sapendo queste cose, Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. non parlo di tutti voi. No lo digo por Io todos conosco ustedes. quelli che ho scelto, Yo conozco a los que ma he deve elegido, compiersi la scrittura. pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Ve lo dico fin d'ora, Les digo esto prima desde che ahora, accada, antes que perché suceda, quando sarà para que avvenuto, cuando suceda crediate crean che que io yo sono. soy. In verità, Les io aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, dico, chi accoglie me, y el que me recibe, accoglie colui recibe al que me envió. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quando Paolo Cuando Pablo è invitato a parlare alla sinagoga es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía per spiegare questa para nuova dottrina, explicar esta nueva doctrina, per spiegare Gesù, per para explicar a Jesús, proclamare Gesù. para proclamar a Jesús, Paolo comincia a parlare Pablo della storia. comienza hablando de la historia de la salvación. Si alzò Paolo Se levantó Pablo e comincia. y comienza. Il Dio di questo popolo di El Israele Dios de este senza pueblo de Israel eligió a nuestros il padres popolo durante il suo y esilio, los convirtió
en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo stesso fece Stefano Lo mismo hizo prima Esteban del martirio e anche Paolo antes del un'altra martirio volta. y Pablo también otra vez. Lo stesso fa l'autore della lettera Lo agli mismo ebrei hace el autor de la carta a los hebreos quando racconta cuando cuenta la la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo stesso abbiamo cantato oggi. Lo noi, mismo lo hemos cantado hoy. canterò in eterno. Cantaré l'amore del Signore. eternamente el amor del Señor. Farò conoscere con la mia bocca la Haré sua conocer bontà. con mi boca su fidelidad. Abbiamo cantato la storia Hemos di cantado la historia de David. Encontré a David, mi servidor. Adesso Lo mismo hacen Matteo e Luca Mateo y Lucas cominciano a parlare di cuando comienzan a hablar de Jesús. Toman la genealogía de Jesús. dietro Gesù ¿Qué cosa quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una storia di elezione, una historia de elección, di promesse. una historia de promesa. Signore, scelto El Abramo, Señor eligió a Abraham ha andato col suo popolo. y ha ido con su pueblo. All'inizio della messa, En el inicio de la nel misa, canto d'inizio, en el canto de inicio, abbiamo detto quando hemos avanzavi, dicho, Signore, davanti al cuando tuo popolo, ibas con tu pueblo, Señor, adelante aprivi y abrías cammini, camino camminavi y accanto. caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. C'è una storia Hay una historia di Dio. de Dios con su pueblo. Per questo quando Paolo è Y por eso cuando chiesto di spiegare a Pablo se le pide perché la explicar fede in Gesù el Cristo por qué la fe en Jesucristo, non comincia da Gesù Cristo, no, comincia no dalla storia. comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. Non solo No solo sono le cose che noi son crediamo, las cosas que nosotros è una creemos, storia es una historia che porta a questa dottrina, que trae la esta promessa doctrina di Dio, y la l'alleanza promesa di Dio, de Dios, la alianza de Dios, essere eletti da Dio. el ser elegidos por Dios. Il cristianesimo El cristianismo non è no es un'etica sola, una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, ma non sei cristiano, pero no se es cristiano solamente con una visione di Dio con una visión ética, e di più. es más. Il cristianesimo El cristianismo non è una elite no es una élite di gente scelta de per la personas verità. elegidas por la verdad y para la... Se noi non abbiamo Si nosotros Questa no coscienza tenemos esta conciencia appartenenza de pertenencia a un pueblo, saremmo cristiani ideologici seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina con una doctrina pequeña, verità, una afirmación de verdades, con una morale, con una ética, con una moral, está bien. o con un'elite, O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. così via. Y así, Se noi si nosotros abbiamo no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, non siamo. nosotros no somos realmente cristianos. Per questo Paolo Por eso Pablo Gesù explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. tante volte, Y tantas veces nosotros creemos queste parzialità que siano estas parcialidades o elitarie, son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite ci fa tanto male. es aquello que nos hace tanto mal. Perdiamo Y perdemos
aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea quello del Deuteronomio. del Deuteronomio. Credo sia il capitolo Creo 26. que es el capítulo 26, si no me equivoco, Dice cuando dice, una volta all'anno tu una vez por año tú andrai a presentare irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias, quando tuo figlio ti y cuando domanderà, tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? devi dirle perché No Dio ha debes mandato, decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. Signore, El Señor, nello stesso Deuteronomio en consiglia, el mismo Deuteronomio, quando aconseja, tu arriverai cuando tú llegues alla terra a la tierra che tu non hai conquistato, que tú no has conquistado, la he conquistado yo, e mangerai dei frutti y comerás los frutos que tú no has plantado, e abiterai y habitarás le case che las io- casas che tu non hai que tú no has edificado. Nel momento di dare l'offerta, En el momento de dar la ofrenda, repite famoso credo deuteronomico. el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, La memoria la memoria de un pueblo, di essere de ser pueblo. questa storia di Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo santi peccatori ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, folla la famosa multitud que seguía a Jesús, che aveva il fiuto que di tenía appartenenza a un popolo. aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, Che non abbia questo y fiuto non è un vero cristiano. aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Particolare, Es un poco particular. Se siente justificato justificado sin el pueblo. appartenenza a un popolo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles, Il consiglio dell'autore della lettera el agli Ebrei. consejo del autor de la carta a los Hebreos dice: recuerden a vuestros antecesores, aquellos que nos precedieron en este camino de salvación. Se qualcuno mi Si alguno domandasse me preguntase qual è per lei cuál es para usted la deviazione la desviación dei cristiani de los oggi e cristianos hoy y siempre, sempre, per lei ¿cuál sería para usted deviazione la più desviación pericolosa del más cristiano? peligrosa para un cristiano? Io direi Yo diría, sin dubitare dudar, la mancanza di la memoria, falta de memoria di appartenenza de a un popolo. pertenencia a un pueblo. Quando manca questo, Cuando falta esto, vengono i dogmatismi, vienen los i dogmatismos, los moralismos, i los eticismos, movimenti elitari, los movimientos elitistas, pero falta el pueblo.
un pueblo pecador, siempre. Todos lo somos, pero que no yerra en general, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido y que camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza que tal vez no cumple, pero que sabe pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen tan bellamente ha cantado en el Magnificat, que Zacarías ha cantado esto bellamente en el Benedictus, cánticos que oramos todos los días en la mañana y en la tarde. Conciencia de pueblo. Nosotros somos el santo pueblo fiel de Dios, que como dice el Concilio Vaticano I, después el segundo, en su totalidad tiene el sentido de la fe y es infalible en este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva, el hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Hosanna,
Padre veramente santo, fonte de Santo ogni eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Con la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il Así, memoriale Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor, cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar, cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos
en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia.